Señor por sus palabras y también por este momento que todos nosotros, toda esta ciudad de Gijón, puede vivir. Yo reitero las gracias que cuando comenzamos, cuando se presentó aquí mismo la obra que se iba a realizar, las gracias que daba la Fundación Caja Madrid por esta intervención que iba a hacer en esta basílica del Sagrado Corazón. Desde que llegué como arzobispo de Oviedo, yo sé que la gloria solamente me la dará Dios, y es la única que quiere además. Pero siempre pensé que una ciudad como esta debía de tener una iglesia que de alguna manera expresase dentro de lo que tiene que tener una ciudad, incluso a nivel eclesial, que expresase la importancia que tiene la ciudad de Gijón en Asturias. Y naturalmente creí que lo mejor era que esta iglesia, que es la que más antigüedad tiene, la que se conserva como más antigua en esta ciudad de Gijón, pues fuese la que de alguna manera nuestra archidiócesis de Oviedo y yo en concreto como arzobispo pues cuidase de modo especial, y que fuese aquí también en una ciudad que tiene pues 300.000 habitantes o más, pues tuviese también un lugar, aunque tengo todas las parroquias naturalmente en principio, pero un lugar donde también pudiera hablar, cuando yo creyese conveniente, a algunos fieles de esta ciudad, a todos los fieles de esta ciudad y a todos los hombres de buena voluntad que quieran escuchar al arzobispo. Por eso yo le reitero las gracias a la Fundación Caja Madrid y a la Fundación a usted, don Rafael, porque este momento que estamos viviendo, donde están ya una parte de las pinturas restauradas, pues es un momento excepcional. Excepcional primero por la seriedad con la que se han realizado las cosas, que expresa también la seriedad con que hace toda la Fundación, desde el inicio ya, desde todas las peticiones que hizo de información para poder meterse en esta obra, que era una obra pues muy importante. Seriedad también en que pues, esta información pública que se da cuando estamos más o menos a la mitad de la realización de la restauración de las pinturas, de estas pinturas murales, pues se hace, ¿no? Por otra parte, el arte, la belleza, la cultura, no solamente no está reñida con la fe, sino que hay cosas que no se pueden expresar más, y la belleza suprema es Dios mismo. No se pueden expresar más que a través del arte. A veces no hay palabras que puedan expresarlo por mucha riqueza de vocabulario que uno tenga en la vida. Y así ha sido a través de la historia como la Iglesia también lo ha sabido expresar en todas las partes de la tierra donde se ha hecho presente. La belleza nos lleva a Dios, el arte nos lleva a Dios. De alguna forma redimensiona nuestra vida a esa dimensión trascendente que todo ser humano tiene y que no le podemos ocultar. Y precisamente por eso yo estoy hoy pues, muy alegre, muy contento por poder estar con ustedes, por poder ustedes presentar ya la mitad de la obra realizada en un tiempo que a mí me parece que es excepcional, porque no creía yo que iba a ser tan rápido. Y por otra parte porque yo creo que esta restauración de las pinturas murales va a servir también para todo el que se acerque y entre en esta iglesia para vivir una experiencia más profunda de lo más hondo que tiene el ser humano.
donde se da precisamente el encuentro con Dios. Y esta